Voy a ahora a pasar a leer dos preguntas que hay para Jorgelina y después, nada, como decía recién, voy a leer el resto de las preguntas y comentarios, algunas bastante importantes e interesantes, como algunas de unas compañeras de Villa Azul. Pero bueno, primero le leo esto a Jorgelina. La primera dice, para Jorgelina, ¿cómo superar no solo en el gremio de la salud, sino en cualquiera el freno de la burocracia? Y la segunda pregunta es, hoy tanto docentes como trabajadores de la salud están siendo atacados en este cuadro de pandemia, incluso pretendiendo bajarle los salarios como si fueran trabajadores privilegiados, queriéndolas enfrentar al sector más vulnerable como son los padres o pacientes que asisten al sector público. ¿Cómo hacemos para unir en un solo puño contra el Estado esta situación? En primer lugar, un abrazo gigantesco a las compañeras de Villa Azul que nos están saludando por el chat, a mis colegas de Villa Azul que están ahí, inclusive una de ellas infectadas por COVID, así que mi solidaridad frente a la militarización de Villa Azul, mi solidaridad con las compañeras de las barriadas y el repudio brutal a la militarización de los barrios en primer lugar. Bueno, no, brevemente lo de la pregunta 1, no sé qué compañera la hizo, tanto como la pregunta 2 que me hizo Cami, creo que se pueden aunar, se pueden juntar ambas respuestas, se pueden juntar en una misma respuesta. Yo creo, compañeras, que en esta situación extraordinaria del problema del COVID-19, donde, así como lo ha relatado Javiera, como lo ha relatado Olga, está en juego literalmente la salud y la vida de las mujeres y de la familia obrera. Pienso que ha comenzado una deliberación obrera muy importante, a tal punto que todo el mundo busca cómo canalizar estos reclamos, que son amplios, porque es un abanico gigantesco, desde la hambruna, desde la situación de la falta de trabajo, de la reducción salarial, de los despidos, y en el sector de la salud, de la cantidad de elementos que faltan para proteger a los trabajadores de la salud que tienen que cuidar a la población, por lo tanto es la de protección de los trabajadores de la salud y de la población en general. Esta situación que preguntan las compañeras en el chat, de cómo podemos superar estas luchas que en principio tenemos aisladas, cada una en su frente, hay que tomarla desde el lugar de que estos choques cada vez más profundos, a medida que se agudiza el problema del COVID en nuestro país y en el mundo, van a terminar transformando las reivindicaciones, el reclamo de las reivindicaciones concretas en cada una de las áreas, en los barrios, en los lugares de trabajo, las van a transformar en reclamos de carácter político. Y esto literalmente es así, compañeras, porque ustedes fíjense que mientras se emiten miles de millones de dólares para el pago de la deuda, no se emiten miles de millones de dólares para poder blanquear a los trabajadores, para poder garantizar los lugares de trabajo, para poder equipar mayores camas de unidad de cuidado intensivo, para garantizar trabajadores para esas áreas de cuidados intensivos, para pasar a planta a las miles de obreras que estamos en negro en el marco de la pandemia, y entonces termina siendo un planteo de carácter reivindicativo que coloca en el escenario los responsables políticos con nombre y apellido
que no llevan adelante el rescate, como dije antes, de la salud y el trabajo, sino que lo ponen al servicio del rescate del capital. Y creo que, como decía Olga, hay varios ejemplos en este último proceso y que tiene que ver no solamente, por ejemplo, con lo que ha sucedido en Chubut, creo que Olga lo mencionó, en donde la experiencia de los trabajadores estatales, los textiles, los trabajadores del pescado, que han llevado adelante una movilización el pasado 20 de mayo, ha sido un salto interesante y un salto muy beneficioso para esto que pregunta la compañera de cómo superar el problema de ir a una acción conjunta, y es como sectores privados y públicos han salido a la lucha a pesar de la burocracia sindical. Inclusive, el propio gremio de la salud, acá por ejemplo cuento la experiencia de nuestro hospital, pero puede replicarse en Tucumán, en provincia de Buenos Aires con los residentes, en Salta, en Córdoba, en innumerable cantidad de provincias donde los trabajadores hemos llevado adelante una experiencia extraordinaria de la salud, porque nos han dividido en diferentes gremios a lo largo de la historia, y entonces tenés los mocamos en un gremio, los enfermeros en el otro, los residentes en el otro, y los comités obreros, que no son los comités de crisis oficiales con la voz cantante del director y el Estado, sino los comités obreros de base que se armaron producto de que desoíamos la política que querían llevar adelante los comités de crisis oficiales, exigiendo lo que realmente había que exigir para defender nuestra salud y la salud de la población, es otra de las experiencias que demuestra el salto frente a la burocracia sindical, y casi de una manera insólita armamos en los hechos un sindicato único del reclamo del conjunto de los trabajadores de la salud. Entonces se darán cuenta, compañeros, que todo este proceso o esta deliberación obrera va acorralando a la burocracia sindical y por supuesto a las políticas del Estado. De manera que nosotros tenemos que velar en esta etapa, en una etapa de acorralamiento de la burocracia sindical que ya venía entregándonos de mucho antes de la pandemia, pero que producto de la pandemia muestran aún más la hilacha y la miseria, porque no son capaces ni de defender nuestra propia vida, ya no de aumento salarial, ni nuestra propia vida, señala cómo cuando se hacen experiencias como la de Chubut, como ha salido la UTA, es decir, uno de los gremios más patoteros de este país, y sin embargo los trabajadores del transporte han salido masivamente a la calle después de 18 días de huelga. Eso es porque ha pasado esto que le preocupa a la compañera que nos escribió, es cómo superamos, no solamente desde la enfermería, sino desde los barrios, de los trabajadores de la salud en general, desde el sector privado, a luchar por las reivindicaciones que literalmente tienen que ver con la defensa de la vida. Es dando estos saltos de la reivindicación a transformar esto en una deliberación política, a exigir y a coordinar las luchas entre los sectores que han salido, que organizan sus lugares de trabajo, que realizan asambleas, y por eso digo que tiene que ver con la segunda pregunta, la inquietud que nos dio una compañera, que es cómo no se logra, o algo así decía la pregunta, cómo no nos enfrentan entre enfermeros o médicos y pacientes y entre docentes y alumnos. Cuando los trabajadores de la salud, nosotros hicimos una asamblea, hicimos varias asambleas de mañana, de tarde, de noche, todo el tiempo, hasta que aparecieron los elementos de protección. Inclusive interpelábamos a los pacientes que ingresaban al hospital y le decíamos, esto es una guerra sorda, donde el vaciamiento de la salud y la carencia de elementos de protección puede golpear en primer lugar a los trabajadores de la salud, pero inmediatamente y directamente golpea a la población en general. El defender las condiciones de trabajo, los elementos de protección
el pase a planta de los compañeros que están monotributistas sin obra social, por ejemplo, se enferman y no tienen para ir a atenderse de la propia enfermedad que están enfrentando todos los días en su lugar de trabajo, es la mejor demostración de que la lucha tiene que ser conjunta con la población, con el alumnado, con los vecinos, porque el hecho de que la cuarentena, la cual nosotros defendemos como método de cuidado, pero no, carece de un plan estratégico de cómo avanzamos contra el COVID. Y la mejor demostración de eso es que no se generan en nuestro país testeos masivos que puedan cortar con la circulación del virus. Y las compañeras que me están escuchando en Villa Azul son la demostración de que cuando ellos llevan adelante los testeos, la política no es qué hacemos para poder cortar el contagio, cómo hacemos para garantizarle a esas compañeras y compañeros el ingreso de alimento a sus familias, cómo hacemos para que tengan agua potable, cómo hacemos para que tengan las condiciones necesarias para sanar del COVID, sino que se las aísla, se las deja presa de la enfermedad y por lo tanto es la demostración clara de que no hay una política para poder combatir el COVID en la Argentina. Entonces, a mí me parece que ambas preguntas están ligadas. Creo que lo más interesante de lo que han preguntado es que es la demostración de que hay una deliberación de cómo salimos de esto, y vuelvo a insistir que tenemos que insistir en poder debatir en todos los lugares de trabajo, como dijo Javiera, en los espacios de barrio, de asambleas, junto con nuestras compañeras barriales, nuestras compañeras en la universidad, universitarias, con nuestras compañeras que son flageladas a través, ¿no es cierto?, del violento. Todas nuestras compañeras tienen que estar al servicio de esta deliberación y de poder organizarnos contra esta pandemia y contra el ajuste que se pretende imponer con la excusa de la pandemia.